todo lo que tú has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Podemos en estos momentos buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor, Evangelio de Lucas. Y aunque vamos a concentrarnos básicamente en el verso 45, pero quiero leer los versos del 1 al 4 a la gloria del Trino Dios, y dice así: puesto que ya Lucas 1, versos 1 al 4, y luego nos concentramos en el verso número 45. Lucas 1 dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Verso 45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa es la palabra que vamos a considerar. En esta hora pueden ocupar nuevamente sus asientos. Gloria al Señor. Y en esta tarde vamos a hablar, ¿verdad? Creo que no voy a tomar mucho tiempo, todo, ¿verdad? Siempre digo, como el Espíritu, ¿verdad?, tome control. Vamos a considerar esta porción bíblica bajo el tema: para ver tu milagro, solo tienes que creer. Para ver tu milagro, solo tienes que creer. Me encanta el Evangelio de Lucas, específicamente en esta temporada, ¿verdad?, que ya perdió comienzo la temporada navideña, una temporada en la cual todos nosotros se supone que estemos en un mismo pensar, en un mismo sentir, celebrando una misma cosa, independientemente de que la fecha sea o no sea, porque históricamente, ¿verdad?, pues esta celebración no es en el mes de diciembre. Históricamente, ¿verdad?, pues sabemos por lo que nos dice la misma Biblia que Jesús no nació en la época de diciembre, pero independientemente nació, vino a la tierra, se hizo hombre, cumplió su propósito, fue hasta la cruz y volvió y subió. Y hay una esperanza, y es que volverá. Volverá. Y así como no sabemos, ¿verdad?, la fecha en que realmente nació, tampoco sabemos la fecha en que Él volverá. Así es que estas fechas quedan ocultas, pero sí sabemos que hay que celebrar que en un momento dado de la historia de la humanidad, nuestro Salvador se encarnó, se hizo hombre y nació nació y habitó entre nosotros. Y me gusta el Evangelio de Lucas porque va más allá de lo que los otros 3 evangelios, ¿verdad?, nos relatan. Y aquí me gusta porque siendo un hombre instruido, siendo un médico, ¿verdad?, era un hombre pues que tenía estudios en los científicos, ¿verdad? Los médicos hacen investigaciones para poder dar con las diferentes enfermedades y con las diferentes cosas, ¿verdad?, que están afectando a la humanidad. Pues él, utilizando esos conocimientos, se dio a la tarea de ir un poco más allá y hacer una investigación. Y dice en el verso 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él se da la tarea de ir un poco más allá y decir: ok, ¿cómo se dieron los hechos? ¿Qué fue lo primero que sucedió? Y
historia vemos cómo él va desde el momento en que el ángel Gabriel va a donde Zacarías. Y allí, mientras Zacarías está haciendo su oficio, ¿verdad?, de sacerdote, se le aparece este personaje llamado Gabriel, que es un ángel mensajero, y le da un mensaje. Esta historia es altamente conocida por el pueblo cristiano. Esta historia nos narra el anuncio de 2 nacimientos milagrosos y proféticos que habrían de cambiar la historia de la humanidad. El primero, Zacarías, que llevaba orando por un milagro. Él llevaba muchos años orando por un hijo. No sabemos cuántos años, pero sí, la historia nos dice que ya estaban en edad avanzada, ¿verdad? Ya habían entrado en su vejez. Y en ese momento Dios envía a decirle que su oración había sido contestada. En el caso de Zacarías, es uno bien común para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pasamos años y años orando por una petición, y mientras más va pasando el tiempo, en vez de nosotros aferrarnos más a que la contestación quizás ya salió de camino, como veíamos en Daniel, desde que oraste yo escuché, nos concentramos en que Dios no me escucha. Y yo me gozaba en la clase porque yo decía, wow, Señor, tal como me lo diste, se está diciendo ahora mismo en la clase, y esto es una confirmación, hermanos, de que usted no debe cesar ni rendirse en su oración. No debe cesar ni rendirse en su petición ante el Señor. Esto nos pasa constantemente. Mientras más va pasando el tiempo, nos vamos rindiendo. Vamos perdiendo la fe en que el milagro o la petición ha de ser contestada. Vemos lo imposible de lo que estamos pidiendo. Vemos lo imposible del hombre y nos olvidamos que lo imposible del hombre es lo posible de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Esa posibilidad de Dios nosotros a veces la sacamos del panorama. Pero el tema es que para ver tu milagro solo tienes que creer. Tienes que mantenerte creyendo en que tu contestación ya viene de camino. En ocasiones dejamos hasta de orar por esas peticiones que tenemos y las damos por olvidadas. Nos cansamos y a veces preguntamos, ¿alguien tiene una petición especial? Y usted hasta se le olvida que usted tiene una petición especial. ¿Por qué? Porque en el trayecto de la espera se te olvidó lo que en una ocasión tú le pediste al Señor. Óigame, y a veces nos llegan cosas a nuestras vidas y uno dice, a rayo. Y yo estoy recibiendo esta hora, y hace tiempo que yo hice esa oración, hace tiempo que yo había dejado de orar por eso. Pero eso lo que te quiere decir es que hace tiempo que el Señor ya había contestado tu oración, que ya tú estabas en las noticias de Dios. Óyeme, se tardó un poco, pero llegó. Porque para ver tu milagro solo tienes que creer y tienes que seguir esperándolo. Gloria al nombre del Señor. Dios propone bendecir tu vida. No importa cuánto tarde, tú vas a recibir la bendición que Dios ha propuesto para ti. Elizabeth recibió su milagro con gozo, pero hay como que una pequeña dicotomía, una pequeña contradicción. Ella recibió su bendición con gozo, aunque se escondió de la vista de la gente. Y uno dice, wow, cuando yo recibo una bendición, yo salgo corriendo y la proclamo y le digo a todo el mundo, mira la bendición que Dios me dio. Sin embargo, Elizabeth, vemos como que se esconde mientras está recibiendo ese milagro. Quizás, ¿por qué? Quizás para evitar los comentarios.
Y usted dirá, pero ¿cuál es el problema? Y yo te digo, hello, despierta. Elizabeth no era una nena, Elizabeth era una anciana, gloria al nombre del Señor, y una anciana embarazada. Eso no es cosa de todos los días, ¿verdad que no? Usted ve a las muchachitas por ahí, de lo más orgullositas, con la ropa bien apretada, que antes no se usaba la ropa apretada, óigame, antes como que, ¿verdad?, era holgado, pues ahora se ponen la ropa más apretada para que más se le vea la pipa y el ombligo brotado, óigame, que verdad que yo digo, not looking good, eso no se ve muy bien, óigame, pero esta anciana embarazada, al no ser una cosa, ver un evento de todos los días y mucho menos en ese tiempo, la gente, ¿verdad?, no han dejado de ser crueles, porque la gente es cruel en todos los tiempos y toda época, y probablemente ella sintió que se iban a burlar, que iban a decir, pero mira esa vieja que ella se cree a estas alturas. Óigame, porque Dios te bendice como Él te quiere bendecir, no importa el tiempo, no importa tu edad. Y esto nos deja dicho a nosotros que a veces estamos ya un poquito mayores y tenemos sueños y tenemos esperanza, y por ahí se utiliza un término: estoy embarazada con una idea, estoy embarazado con una idea. Quiere decir que tu mente está gestando una ilusión. No dejamos de tener ilusiones porque los años pasen, sí, seguimos teniendo esperanza, seguimos teniendo ilusiones, pero a veces nos sentimos como que, pero ya yo estoy viejo para eso, ya yo estoy vieja para eso. Déjame decirte que para tú tener ilusiones, sueños, esperanza y recibir bendición de Dios, no importa la edad. Los mismos sueños y esperanzas que pueda tener Samantha en su corta edad, pueden ser los mismos sueños y esperanzas que tenga la persona que tenga 75, 80, 90 años. Gloria al nombre del Señor. Todavía Daniel tenía sueños y esperanzas de ver a su pueblo libre, de ver a su pueblo adorando y alabando al Señor con libertad. Él era un sueño, un deseo que tenía. Óyeme, y Dios le dio la oportunidad de poder ver hacia el futuro y ver que su sueño se iba a hacer realidad. Lejos, pero se iba a hacer realidad. Ella se sentía quizás más protegida dentro de su casa de las miradas y los comentarios, ¿verdad?, quizás crueles de algunas personas. Pero allí en su casa, ella le daba gloria a Dios por haberse acordado de ella y haber quitado su humillación. Y este es un extremo de la historia. Y si vamos al otro extremo, vamos a ver a una joven virgen, comprometida en matrimonio, ilusionada con una boda que pronto habría de suceder, ocupada en sus preparativos, preparando, ¿verdad?, su futuro nido o su futuro hogar, donde habría de compartir con su esposo José. Y de repente recibe la noticia de un milagro maravilloso que le cambiaría la vida por completo. Óyeme, pero esta era jovencita. Esta podía salir, ¡wow! ¡Qué chévere! Miren mi pipita, estoy embarazada. Pero esa no era tampoco motivo de alegría. Ese era motivo para también esconderse. ¿Por qué? Porque la podían apedrear, la podían matar, iba a ser también causa de burla y de humillación. Una joven virgen embarazada y es virgen. ¿Cómo puede ser posible? Eso también iba a ser objeto de humillación para ella. Y a veces no nos fijamos, ¿verdad?, en las consecuencias que esto le pudo haber traído a ella. Vemos que José quiso dejarle el secreto, porque él tenía por ley la autoridad de humillarla públicamente, repudiarla. Óigame, y él estaba ya pensando, ¿qué voy a hacer con esta muchachita? Mira lo que me ha hecho, mira, ¿la humillo o no la humillo? ¿Qué hago? Pero el Señor,
que tenía su mano metida en todo esto, le habla y le dice: José, tranquilo, quédate quieto, acéptala, porque lo que está ahí es mío, no es de nadie, es mío. Acéptala, no lo humilles, quédate tranquilo, ámala, recíbela, protégela, porque lo que lleva en su vientre es santo. Óigame, pero ¿quién iba a creer semejante historia? Ella, al igual que Elizabeth, una anciana y otra joven, los dos extremos de la historia, se exponían a grande humillación. La diferencia aquí es que Elizabeth estaba casada y pues, ¿verdad? Como dice, dentro de un matrimonio, ¿verdad? Se supone que algo pase, pero con María no. Pero ambas creyeron el mensaje que les trajo el ángel Gabriel. Ambas aceptaron con gratitud el regalo de vida y de amor que Dios le estaba ofreciendo, y no vacilaron en darle gloria y alabanza a Dios por haber sido escogidas para tan hermoso milagro. ¿Qué sucede? Aquí hay una mujer de experiencia y aquí hay una joven inexperta. Cuando ambas se encuentran, porque entonces María dice, se entera, ¿verdad?, que Elizabeth, su prima, la anciana, está embarazada, y ella dice, me imagino yo, y esto es verdad, yo poniendo, no es que estoy añadiendo a la Biblia, es que estoy dejando mi mente correr, me imagino que ella dirá, ¿y ahora quién podrá aconsejarme? ¿Y con quién se podrá identificar conmigo? ¿A dónde yo puedo ir a buscar un consuelo? Alguien que me dirija, alguien que me ayude, alguien que me diga cómo yo voy a bregar con este asunto. Óigame, y ella va donde su parienta Elizabeth. Cuando ambas se encuentran, la palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pues cuando ambas se encuentran, el Espíritu Santo dio testimonio que ambos embarazos eran providencia divina. Y las palabras de Elizabeth a María fueron unas palabras proféticas y de grande sabiduría. Óigame, a veces estamos por ahí, ¿verdad?, buscando quien nos aconseje, quien nos diga cómo yo voy a actuar, qué yo voy a hacer en medio de mi situación. Y a veces corremos a las personas menos indicadas. A veces vamos donde la persona que es de mi misma edad, de mi misma capacidad, y allá nos aconsejamos. Y óigame, el consejo muchas veces puede ser sabio si Dios utiliza a la persona, pero hay ocasiones en que el consejo no es el más sabio. Pero aquí, esta mujer madura, pasando por la misma situación, le habla y le dice algo que a mí me conmueve. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Para tú recibir tu milagro tienes que creer, y tienes que creer que lo que Dios te dijo se ha de cumplir, y eres bienaventurado, eres bienaventurada. Estas palabras, como les dije, me calaron hondo, porque son tan sencillas, pero a la vez tan significativas. Hay bienaventuranza en creer lo que Dios te ha prometido, que hace 20 años me lo dijo. Eres bienaventurado en creer lo que Dios te ha prometido. Para ver tu milagro solo tienes que creer, solo tienes que creer. Ya Dios te ha hablado por medio de profetas, quizás Dios te ha hablado por medio de sueños, quizás Dios te ha hablado por medio de su palabra, y de mil maneras Él te ha dicho que quiere grandes cosas en tu vida. Pues como se ha tardado, tú has dejado de creer. Como no has visto nada, has dejado de creer. No has visto ni siquiera una pluma de paloma que tú digas, ay, es una pluma de ángel, teniendo esperanza, ¿verdad? Una plumita por ahí volando que te diga, ya tu petición viene de camino. Óyeme, pero esto no es por vista, esto es por fe. Tú estás esperando algo de parte de Dios
tienes que seguir creyendo. Para Dios no hay imposible. Lo imposible del hombre es lo posible de Dios. Quizás has tenido dudas. La duda ha entrado a tu mente y has comenzado a cuestionar la veracidad de lo que Dios te ha dicho. Déjame repetirte las palabras de Elizabeth a María. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lo que fue dicho de parte del Señor se cumplirá. Lo que fue dicho de parte del Señor se cumplirá. Lo que fue dicho de parte del Señor se cumplirá. Si te dijo que Él te va a dar la mano, si te dijo que te va a levantar, si te dijo que te va a restaurar, si te dijo que te va a suplir, créele a Dios porque Él lo va a hacer. Si te dijo que tú eres su hija, que tú eres su hijo, que te tiene esculpido, esculpida en la palma de su mano, créele al Señor, porque si Él lo dijo, se va a cumplir. La clave es creer, creer, solo creer. Sencillo. No tienes que levantar pesas, no tienes que mover edificios, no tienes que derribar barreras. No tienes que correr de aquí a Ponce y de Ponce a Mayagüez y después regresar caminando hasta Carolina. No tienes que hacer nada de eso. Solo tienes que creer. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Ah, pastora, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Bendito el nombre del Señor. Cuando menos lo esperes. Cuando dejes la ansiedad, cuando dejes el afán, cuando dejes el desespero, cuando dejes de estar preguntando cuándo, en ese momento lo vas a recibir. Cuando confieses que Dios no es hombre para que mienta, entonces lo vas a recibir. Cuando tu vida esté en línea con lo que Él espera de ti, si tú estás alineado al plan y propósito de Dios, entonces espéralo. Pero si te has salido, si has dejado de creer, si estás cogiendo vacaciones de la fe, sigue esperando. Sigue esperando. Porque en ese momento no lo vas a recibir. La fe no coge vacaciones. No podemos darle vacaciones a nuestra fe. Tenemos que mantenernos constantes, en línea con lo que Dios espera de nosotros. Cuando amarle sea tu prioridad, cuando servirle sea tu placer, cuando serle fiel sea más importante que lo que tú le estás pidiendo, ese será cuando. Ese será el cuando tú vas a recibir tu milagro. ¿Estás creyendo que Él no miente? ¿Estás viviendo en línea con lo que Él espera de ti? ¿Le estás amando? Pero amando más que a tu marido, más que a tus hijos, más que a tus nietos. Óyeme, porque es que el amor de Dios es para Él y no es compartido con nadie. El amor a Dios no puede estar por encima del amor a tu pareja. No puede estar por encima del amor a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tu jefe, a tu trabajo. El amor a Dios es solo para Él. Un amor incondicional. El servirle. El tú dejar todo por servirle, el tú sacrificar tu cansancio, tus horas de descanso por servirle, tus horas de sueño por levantarte y orar y estar ante la presencia de Dios. Cuando tú hagas eso, cuando tú le seas fiel a Él, más que a lo que tú le estás pidiendo,
ese va a ser tu cuando tú recibas lo que estás esperando. Pero a veces nos concentramos más en la petición que en servirle al que nos va a dar nos va a contestar la petición. Aquí tenemos que tener nuestras prioridades bien centradas. Zacarías, ¿qué estaba haciendo Zacarías en el momento en que el ángel llega y le dice: tu petición ha sido contestada? Zacarías no estaba de party, Zacarías no estaba por allá en el campo sembrando mazorca. Zacarías estaba en el templo, ocupado en su ministerio. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba siendo fiel y amando a Dios por encima de cualquier cosa. Por eso cuando el ángel llega le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, el Señor es contigo, el Señor es contigo. ¿Por qué? Porque ella estaba con el Señor, porque ella estaba amando al Señor más que a José, porque ella estaba sirviéndole a Dios por encima de todas las cosas. El ángel le dice: tú eres favorecida, tú eres favorecida. ¿Por qué? Porque el Señor es contigo. Gloria al nombre del Señor. Para tú obtener el favor de Dios, tienes que vivir una relación personal con Él. María se destacó entre todas las jóvenes de su época porque tenía una relación personal con su Salvador, una relación personal con Él. Aleluya. Para tú obtener el favor de Dios, tienes que vivir una relación personal con Él. Dios estaba con ella porque ella simplemente estaba en comunión con Dios. Vivir una vida en comunión con Dios no se logra solamente los domingos en la iglesia. Vivir una vida en comunión con Dios no se logra solamente los miércoles de oración. Una vida en comunión con Dios se logra día a día, hora por hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿cómo puedo estar en comunión con Dios en medio del tapón, en medio de aquel que me está haciendo corte de pastelillo? Ese es el momento en que tú tienes que aprovechar para estar en comunión con Dios. ¿Cómo puedo estar en comunión con Dios si mira la trastera que tengo aquí, que esto no se termina? Ese es el momento para estar en comunión con Dios. Pero ¿cómo puedo estar en comunión con Dios si mira todo lo que está sucediendo a mi alrededor? Métete en la burbuja del Espíritu, gloria al Señor, y busca el tiempo. No es que dejes de hacer tus cosas, es que independientemente de lo que tú estés haciendo, tu mente esté en el Cristo Channel. Tu mente esté en sintonía, buscando la señal del cielo. Gloria al nombre del Señor. Por eso a María no le fue difícil creer, porque ella sabía que había un Dios, que hay un Dios, que en lo imposible Él se glorifica. Simplemente ella dijo: ¿y cómo va a ser esto si yo no he conocido marido? En su inocencia. Óigame, María tenía aproximadamente 14, 15, 16 años. Era una niña. No sabía. Y el ángel pacientemente le dice: así dice el Señor, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, y lo que ha de ser concebido del Espíritu Santo es, y será llamado Hijo del Altísimo, y el trono de David su padre le será entregado. Óyeme, si tú tienes una pregunta: Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Muéstrame, Señor. Óyeme, el Señor conoce tu corazón, conoce tu ingenuidad, conoce tu inocencia, conoce el Señor. Tú sabes que yo no sé, tú sabes que mi mente es muy estrecha, muy finita para poder conocer las profundidades de tu pensamiento. Pero si tú te dignas, Señor, a ver mi imposibilidad, tú me puedes mostrar, óyeme, y Dios te muestra, Dios te habla, Dios te confirma, Dios te bendice. Solamente tienes que creer para poder recibir tu milagro. Muchas personas prometen y no cumplen, y nos desanimamos.
y queremos meter a Dios en el mismo Osterizer que metemos al humano que nos falló. Ah, pero es que la gente falla. Pero es que fulano me prometió tal cosa. Pero es que el otro me prometió tal cosa. Y cuando tú vienes a ver, medio mundo te ha prometido. Los políticos prometen. Óyeme, los médicos te prometen una cura. El otro te promete el préstamo. Y cuando tú vienes a ver, el político te falló. La enfermedad que te iban a sanar se puso peor. Y el préstamo que te iban a dar no te lo dieron. Y cuando tú vienes a ver y buscas las promesas de Dios, dice: Dios también me prometió y se está tardando. Dios también me prometió y no me ha cumplido. Y metemos a Dios en el mismo Osterizer. Déjame decirte que Dios es cosa aparte. El humano falla, el hombre falla, pero Dios es fiel y su palabra permanece para siempre. Para recibir tu milagro solo tienes que creer. Saca a Dios de ese Osterizer. Saca a Dios de ese enjambre donde lo han metido y sácalo aparte, porque Él es Dios y lo que Él promete lo cumple. No te desanimes porque no hayas visto todavía tu petición contestada. No te desanimes porque han pasado tantos años en la misma espera. Sigue creyendo, no te va a fallar. Dios no miente, lo que promete lo cumple. La tardanza muchas veces es por nuestra falta de fe, porque somos inconstantes. Y dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para la fe tiene que ser constante, no puede variar. Si tú le creíste ayer, tú le vas a creer mañana. Si tú le vas a creer mañana, tienes que creerle de aquí a un año. Tienes que creerle y mantener esa fe constante de que Dios no te va a fallar, porque tu tiempo y el tiempo de Dios son dos tiempos totalmente diferentes. Porque nosotros pensamos que un día para Dios es el mismo día mío. Y para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. ¿Y cuántos años tú tienes? No tienes 1000 años todavía, ¿verdad? Así es que tu petición no lleva ni siquiera un día. En el tiempo de Dios a lo mejor tú llevas 20 años pidiendo, y para Dios lo que llevan son 20 segundos. Pero la contestación ya está. Solo tienes que creer para ver tu milagro. Gloria al nombre del Señor. Acunemos este verso en nuestros corazones. Hay bienaventuranza en creer, porque se cumplirá lo que fue dicho por el Señor. Y este verso, cuando lo vemos y vemos a Elizabeth hablando con María, como que yo me reía y decía, ese verso como que está fuera del contexto. Como que ese verso cayó ahí como que ¡pum! Porque usted ve que ella está hablando y Elizabeth está hablando y hablando de su experiencia, y de momento sale diciéndole: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Óyeme, y eso era lo que María estaba esperando. El consejo de la anciana que le dice a la joven: eres bienaventurada y créele, créele.